Ok. A nombre de la fraternidad universal, a nombre de la paz en el planeta, a nombre de la conciencia, a nombre del trabajo que han realizado todos los grandes maestros espirituales que han bendecido esta tierra con sus pies, con sus palabras, con sus miradas, con sus pensamientos y con su amor, declaro abierta la sesión de este estudio de hoy de la Escuela Ahara dentro del marco de la Sagrada Tradición Iniciática, día 27 de agosto del año 2023, con el tema La Visualización. Pax. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de uno de los temas más importantes desde el punto de vista iniciático. Hay muchísimos ángulos de donde abordar el tema. Yo creo que por el momento el mejor sea el más práctico, sea el más útil a todos. La visualización forma parte del sistema yogi. En la tradición antigua de 8 elementos del yoga, 8 pasos para llegar a la fusión con lo divino, la visualización corresponde al penúltimo paso, al séptimo. El nombre dado en sánscrito es Dhyana, con H y con Y. Dhyana significa identificación. Es cuando el meditante lleva su atención a un objeto, ya sea un objeto, una persona, una idea, un sentimiento, una música, algo en particular. No necesariamente por decir objeto quiere decir objeto, más bien a un objetivo. Y por un instante entra en comunión con eso, con aquello que ve. Se despersonaliza, deja de ser el mismo para vivir intensamente lo que es ese otro objeto. Eso es la visualización. El muy sublime maestre dice que cuando se logra el estado del dhyana, se está en la orilla del brincolín para echarse un clavado en el universo, en la eternidad, porque el siguiente paso es el samadhi. Y estando en el estado de dhyana, en cualquier estado, de un momento a otro, llegamos al samadhi. Estos son conceptos intelectuales, son conceptos racionales, se dicen rápido, se dicen fácil, se intelectualizan, se interpretan, pero ya la vivencia de estos es otra cosa, ya no tiene mucho que ver con conceptos, ya la vivencia de esos procesos tan sagrados, tan enigmáticos, tan profundos, la vivencia es otra cosa, ahí ya se queda uno sin palabras y sin medios de manifestar la vivencia. Bueno, entonces, vamos por el principio. La visualización se comenzó a divulgar en nuestra sociedad occidental a través del trabajo de Madame Blavatsky alrededor del año 1850-60. Y sobre todo cuando ella migró de la India a Estados Unidos, a Inglaterra, vivió en los dos lados, y empezó a establecer la escuela teosófica del IM, y ahí empezaron a darle enseñanza al proceso de visualización y del proceso de decretos para atraer lo que desees. Esto tuvo una cumbre, esta evolución de este conocimiento, con el documental de El Secreto, que hizo una síntesis de todo lo escrito hasta ese momento, hace ya varios años. Pero el documental sigue vigente y sigue disponible de forma gratuita en internet. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que aquello que pones en tu mente, fijas tu atención y lo haces con emoción, con sentimiento, lo atraes a tu vida. Esto generó un debate
entre los grupos espirituales y los grupos racionales intelectuales. Para los grupos espirituales se ha dicho que esto es una especie de espiritualidad cuántica, donde puedes estar en dos partes al mismo tiempo, como los quantums. Y para las personas de mente práctica, de mente racional, pues es una imaginación simplemente, sin ningún valor. Pero lo justifican de la siguiente manera. Cuando una persona piensa en algo, entonces organiza una estrategia, porque esa es la forma en que establece una meta, organiza sus objetivos, los planea, los proyecta, les pone fecha, organiza una serie de actividades para llevar a cabo cada uno de esos objetivos, va escalando en el proceso de llegar a su meta, hasta que después de mucho trabajo, mucho análisis, mucha aplicación, puede lograr sus objetivos de acuerdo al tamaño de estos, ¿no? Entonces, ya en algunas escuelas de tipo externo, en algunas universidades, enseñan esto como procesos de superación personal, de fijación de metas, como una escalada donde sí, lo que visualizas lo atraes, pero si trabajas, si no, no atraes nada, ¿no? Con esa intención. Y esa es la interpretación intelectual de la enseñanza, ¿no? Primero pones lo que quieres en tu mente y después organizas un plan para hacerlo. Esa no es la ley. Eso no es lo que aplica la ley. Hay personas que dicen, eres utópico, eres soñador porque crees que por sentarte y pensar en algo sin hacer nada, ya va a suceder. Entonces, pensar en algo, enfocarse en algo, generar de una manera consistente una emoción y sostener esa emoción y generar a partir de esa emoción pensamientos y sentimientos, no es no hacer nada. Es de los trabajos más difíciles que hay en la vida. Es mucho más fácil barrer un cuarto o apretar un tornillo que desarrollar la habilidad de poder generar una emoción y sostenerla, de poder generar una visión y sostenerla. Ese es un trabajo fino. En la sociedad hay muchas ideas equilibradas, ¿no? ¿Quieres dinero? Trabaja. ¿Quieres dinero? Se estudia, gana una profesión, ponte a trabajar. Está bien. Nadie dice que eso esté mal. Pero ya cuando lo vemos en la realidad, las personas que ganan más dinero no son las que trabajan más. Hay personas que trabajan muchísimo, pero muchísimo, hasta 2 turnos al día, y apenas van al día con sus gastos. Hay personas que trabajan 3 horas y son opulentes económicamente. Entonces, no hay una correlación entre eso de que estudia y ya tu vida está resuelta, y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Vámonos a la raíz. Vámonos a la raíz. Hace 2500 años, en una de las filosofías más hermosas que ha conocido el mundo y que existen actualmente, en el taoísmo, Lao Tse, estudiando el vacío como un sinónimo de Dios, el vacío lleno de plenitud, el vacío donde se encuentran todas las cosas, el campo de todas las posibilidades. Pensando en el no hacer, como en el dejarse fluir con la vida, en el integrarse a la vida, el armonizarse. Él concluyó algo muy objetivo mentalmente, racionalmente. En chino le llamó Wei Gu Wei. Wei es acción, Gu
es sin. Wei es acción, otra vez. Wei gu wei. Quiere decir acción sin acción. Esto es la acción interna, la acción del alma, la acción del pensamiento, sin ni siquiera mover un dedo, sin ni siquiera hacer un parpadeo. Esa es la visualización. Ese es el trabajo interno. Tú aquietas tu cuerpo, cierras tus ojos y puedes estar en lugares extraordinarios y puedes ver sucesos extraordinarios y puedes conectarte emocionalmente con todo ello y afuera de ti hay total calma, no estás moviendo nada de tu cuerpo. Entonces, respirando nada más, es la acción sin acción. Ahora, pensar que eso tiene efectos en el mundo físico, repercusiones, o que solamente tiene repercusiones en tu bienestar, en tu alma, en tu pensamiento. Vamos a ver primero esta segunda. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, a través de la piel, de los ojos, del olfato, de los oídos, del paladar y otros sentidos más como el propioceptivo, que con los ojos cerrados nos permite saber cuál es la postura de nuestro cuerpo. Tenemos terminaciones nerviosas en músculos, en tendones, para conocer qué posición tienen sin verlos y varios sentidos más. El sentido a la temperatura, el sentido a la presión, en fin. Bueno, nosotros recibimos todas esas impresiones, llegan a nuestro cerebro y es en nuestro cerebro donde toman una carga emocional. Es en nuestro cerebro donde las interpretamos. Y en base a esa interpretación les generamos una carga emocional. En realidad, todo lo que nosotros llamamos realidad, más que lo que está pasando afuera, es una interpretación interior nuestra de lo que está pasando afuera. Y para el cerebro no hay diferencia entre esa interpretación nuestra de lo que estamos captando de la realidad y la imaginación. Para el cerebro, tan real puede ser una amenaza externa como imaginaria. Y igual gente se infarta por estar imaginando cosas, ¿no? Pero al revés, también tan real puede ser algo hermoso externo como algo hermoso interno. Y esto es demostrable por los cambios hormonales, por la producción de endorfinas, por la producción de neurotransmisores que corresponden a lo que estás visualizando, no a lo que estás viviendo. Entonces el cuerpo reacciona fisiológicamente a lo que estás pensando y a lo que estás sintiendo, sobre todo a lo que estás sintiendo. En realidad el meollo de la visualización es el sentimiento y el pensamiento, la imagen, es solamente un artilugio, una técnica, un escalón, un gancho para generar un estado emocional. Y el arte de visualizar es generar ese estado emocional a voluntad, de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Bueno, y eso es obvio que en ti producen impacto. Eso es obvio que mientras más cantidad de tiempo dures dentro de ti viviendo feliz, eso va a ir pintando tu vida. Eso va a ir influyendo tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, tus relaciones humanas, tu trabajo, tu casa, tu todo. Entonces, desde un punto de vista lógico, esto también va a funcionar. Pero tampoco es a eso a lo que se refiere la sagrada tradición iniciática. Es esa otra parte mágica. Le llamamos mágico a lo que no entendemos, a lo que trasciende la razón. En ese caso la vida es mágica porque los quantums aparecen y desaparecen. Están en dos partes al mismo tiempo. Aparecen en un lado y aparecen en otro, sin haber cruzado espacio de por medio. Entonces,
no lo entendemos, no entendemos por qué, pero sí sabemos que pasa. El experimento de la doble rejilla, ¿no? Con los fotones de luz tan famosos, que cambia el resultado de acuerdo a si lo estamos observando o no. Entonces, ¿existe esa acción mágica dentro de nosotros? El sustento de esta plática es que sí existe. ¿Por qué? Yo me tengo que basar primero en mi experiencia personal, en mi experiencia directa, no en lo que he leído, no en lo que me han dicho, sino en mi experiencia. Y yo he visto muchas veces la correlación de algo que piensas y que atraes, de algo que piensas y que después sucede. Y creo que no soy el único al que le pasa eso. Creo que hay muchísima gente a la que le pasa eso. Piensa en algo y llega, y te llega, ¿no? La gran mayoría de veces es de una manera no, no regulada, no controlada. Visualizas un objeto y luego llega a tu vida. No es exactamente el mismo objeto, puede cambiar de color, puede tener la misma forma, puedes ver a lo mejor, no sé, una esmeralda y luego la encuentras exactamente la misma esmeralda, pero era fantasía, no era real, ese tipo de cosas, ¿no? Pero de que existe una correlación entre lo que anhelas con emoción y entre lo que recibes, existe. Entre que existe un tiempo de manifestación entre lo que anhelas y que te llegue, existe un tiempo de manifestación que a veces es corto y a veces puede llevar semanas o meses o más tiempo, años, pero de que hay algo, hay algo, de que existe la atracción inexplicable, hay algo. Otras veces pasa que anhelamos un suceso y enseguida pasa, pero tiene una explicación. Por poner un ejemplo, anhelas ver a alguien y esa persona llega, pero bueno, ya iba en camino, ¿no? De cuando tú anhelaste verla ya es porque ya iba en camino. Entonces, igual y no hubieras visualizado, hubiera llegado. No, no es así. No es así. Eso interpreta la mente. Lo que pasa es cuando una persona pide un anhelo, el universo entero confabula para que se cumpla, pero el universo mueve sus leyes. El universo da todo aquello, lo justifica. O sea, no aparece al instante. Ese es un nivel de visualización. En la literatura tenemos ejemplos de niveles de visualización mucho más finos, mucho más profesionales, o sea, de maestros que desean algo y al instante aparece en sus manos, o que ellos mismos aparecen o desaparecen, ¿no? Ese tipo de cosas que se han considerado mitos, pues cada vez más se van derrumbando los mitos, cada vez más van teniendo una explicación lógica, científica, coherente. Entonces, hay personas que estudian la ley de atracción, la ley de visualización, la ley de precipitación o de materialización, que es lo mismo, y no tienen los resultados. Dicen, bueno, no es cierto, lo desechamos, punto y se acabó, ¿no? No es tan fácil desecharlo, no es tan fácil negarlo, porque es un arte de lo más avanzado que hay en la conciencia humana. Entonces, si alguien sin ninguna preparación de nada de pronto agarra un día y se pone a visualizar algo y no logra nada, entonces esto no sirve y listo. Bueno, si ese es el caso, esa persona está todavía muy lejos de comenzar un sendero real.
de desarrollo. Una vez en una plática, en una conferencia, yo hablé sobre el proceso de ensoñación que enseñan las culturas prehispánicas, donde estando en un sueño, dentro del sueño despiertas y tomas conciencia de que estás soñando y entonces comienzas a moverte a voluntad dentro del sueño, inclusive a generar el sueño, a crear el sueño. Y una de las personas que era un curso de 3 días, algo así, entonces una persona que tomó el curso al otro día me dijo, oiga, no es cierto, yo anoche lo intenté, no lo logré. Entonces eso que se dice es falso. Ok, nada más que para visualizar, para lograr la ensoñación, eh, los iniciados antiguos, los que ya eran iniciados, los que ya tenían disciplina, los que ya tenían camino recorrido, cuando iniciaban su proceso de preparación para la ensoñación, se aventaban 10 años trabajando intensamente todos los días para lograr ese dominio de la mente. Entonces, con el proceso de visualización es igual, o sea, hay que estudiarlo y para eso es esta plática. No es nada más creer que algo que tú desees se te va a manifestar y que algo que tú no desees no se te va a manifestar. De lo primero que aprendemos, hola Oralia, de lo primero que aprendemos en metafísica es que tú atraes lo que piensas, no lo que deseas. Sí. Si tú dices, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero aquello, lo que estás haciendo es atraerlo, porque el cerebro no lee el no. Tienes que hablar en positivo. O sea, si tú no quieres pobreza, entonces lo que tienes que visualizar es la satisfacción de todas tus necesidades plena, ¿sí? No decir no quiero pobreza, o sea, más de aquello que menos quieres y de aquello que más tienes en tu mente es lo que va a atraer. Un gran maestro de visualización es el maestro Abraham Hicks, canalizado a través de Esther Hicks, y él hace mucho énfasis en ese aspecto, ¿no? Hay otra forma de decirlo. De lo que estamos hablando ahorita es de la vivencia interior, es del mundo interior, del reino interior. Entonces, ese reino lo creas tú. Una con la interpretación de tu realidad y otra con la creación de una realidad dentro de ti. No me gusta llamarle una realidad alterna, porque no es tanto alterna. A veces una persona crea un personaje dentro de sí mismo y se le llama el alter ego. Por ejemplo, el alter ego de Clark Kent sería Superman, ¿no? Sería su alter ego. El alter ego del doctor José Manuel Estrada es el hermano mayor. El alter ego del maestre de la Ferrier es el muy sublime maestre Avatar, el iluminador de la era, ¿no? Ahí hay que distinguir lo que es la persona de lo que es el ser. Entonces podemos crear un tipo de alter realidad, un tipo de realidad superior que es tan real como esta y que genera tantos efectos como esta dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un enorme vicio de la mente externa, tenemos un enorme vicio de la realidad externa, poca importancia le damos a ese poder interno que, sin embargo, es lo más valioso que tenemos, porque es nuestra fuente de dicha y felicidad, mucho más grande que lo externo. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de visualización? Bueno, aclarando que es un proceso de muchos años, de mucho trabajo, que es gradual, que requiere disciplina, que es constante, nosotros tenemos que empezar a visualizar cosas sencillas, primero, poco a poco. Acabo de mencionar que la visualización es la penúltima parte de todo el proceso de realización humana, ¿sí? Después de muchos años de práctica de yoga, de práctica de meditación, el aspirante a la liberación comienza a practicar la visualización, sí. Pero la visualización de la que estamos hablando para todos nosotros no es esa. Los maestros en su inmenso amor nos han entregado la visualización
como un medio de liberación de las cadenas materiales que tenemos, con un medio de liberación de las carencias materiales que tenemos. Por ejemplo, se me ocurre el dinero. Una de las primeras pruebas que un iniciado debe atravesar en el sendero son esas limitaciones físicas, ¿no? Que la materia, que las necesidades, que las carencias, que las imposibilidades económicas no le obstruyan su paso en el sendero, no le quiten las horas y horas que son necesarias dedicar a la meditación, a la visualización, al estudio, no tenga que absorberse nada más en el mantenimiento de su cuerpo físico y del cuerpo físico de su familia, sino que pueda abarcar otros aspectos. Entonces, en su bondad, en su compasión y en su ternura, los maestros nos han enseñado el arte de la visualización, el arte de la atracción, a un nivel inferior, a un nivel para nosotros. Entonces, nosotros comenzamos la visualización y aún en ese nivel básico, inferior, es un proceso también. Más pequeño que la gran visualización, pero igual es un proceso. Es un proceso que comienza por darnos tiempo libre, darnos tiempo para meditar. Comienza, todas las escuelas o casi todas las escuelas de meditación te enseñan, siéntate, cálmate, respira, respira, siente. Siente tu cuerpo, siente tu respiración, siente la temperatura, siente tu postura, siente el contacto con la ropa, con la silla, con el suelo, con el aire, con la luz. Siente el lugar, siente el momento, siente. Eso te atrae al presente, aquí y ahora. Una vez que ya logras establecerte ahí, para eso tenemos el proceso de relajamiento, que es muy meticuloso. Vas parte a parte de tu cuerpo, relajas tus dedos, la planta de tus pies, el dorso, y así poco a poco, algo que conocemos todos muy bien porque es lo que nos han enseñado nuestros maestros en la Fraternidad Universal. Una vez que ya logramos un relajamiento profundo físico, comenzamos un relajamiento profundo emocional. ¿Cómo es relajarse emocionalmente? El plano físico y el plano emocional son polaridad. Uno es concreto, otro es abstracto. En el plano físico, para relajarnos, nos quedamos quietos. En el plano emocional, mental, para relajarnos, nos movemos mentalmente. Es decir, la característica del relajamiento es descanso. La característica del relajamiento físico es bienestar, disfrutar el momento de descanso, de relajamiento, de paz. En el alma, a nivel emocional, el relajamiento es cuando empiezas a desestresarte, cuando empiezas a sentirte libre, cuando comienzas a sentirte feliz, cuando comienzas a sentirte a gusto, cuando comienzas a sentir bienestar. En ese momento, tu cuerpo emocional se relaja, se distiende, se expande. Entonces, una vez que ya está tu cuerpo físico relajado, comienzas a visualizar cosas hermosas para que tu cuerpo comience a tranquilizarse. El ejemplo de esto es, puedes ver en tu mente una flor amarilla, que fue el ejercicio que hicimos ayer en yoga, una flor amarilla a mediodía, de unos 30 a 40 centímetros de altura, el tallo, con
hojas anchas, con un centro café rojizo, abierta al sol. Y comienzas a verla meciéndose con un viento suave, sientes sus raíces penetrando en la tierra húmeda, sientes el calor del sol que tibia sus hojas y por un instante tú eres esa flor que está situada en un plano mental, etérico, en medio del paraíso divino de Dios, en medio de un paisaje bellísimo, en la naturaleza libre, pura, sintiendo el aire. En ese instante, tú entras en identificación con toda esa visión. Entras en identificación con la flor, con el valle, con los árboles. Tú observas si son pinos. Si son pinos, sientes el aroma perfumado de pinos que llega a ti. Sientes las montañas lejanas, sientes el horizonte, el cielo despejado, nubes blanquecinas, brillantes, pequeñas nubecitas regadas, esparcidas en un magnífico fondo azul. Pero sobre todo, te enfocas en sentir las emociones. Te enfocas en sentir la paz que esa visión genera dentro de ti. Una vez que ya sentiste esa paz que esa visión ha generado dentro de ti, una hojita de esa hermosa flor fresca, revitalizada, de pétalos amarillos, con un suave viento suelta un pétalo. Es un pétalo que te obsequia a ti. Ese pétalo, suavemente, con tu cuerpo etéreo, con tu cuerpo de luz, con tu cuerpo mental, lo tomas entre tus manos, lo tomas entre tu dedo índice y pulgar de la mano derecha, si eres derecho, izquierda, si eres izquierdo, si eres zurdo, y entonces lo llevas a la zona de tu chakra raíz, de tu primer chakra, y sientes como esa luz, esa pureza limpia tu chakra sexual, limpia tu chakra base. Enseguida la subes al segundo chakra, Svadhisthana, y sientes cómo limpia todo tu pasado emocional, cómo te limpia de apegos, cómo te va liberando, cómo te va quitando tristezas, pesares. Lo subes a tu chakra Manipura, el tercer chakra, a nivel del plexo solar, en el abdomen, y entonces sientes cómo te va limpiando recuerdos, cómo te va limpiando ataduras, cómo te va quitando peso de compromisos, de culpas, de toda esa situación. Te va limpiando, cómo limpia tu hígado de preocupaciones, cómo limpia tu vaso, y esa energía va limpiando, la subes a tu chakra del corazón y limpia el amor. Limpia tus intenciones. La subes a tu chakra de la garganta y limpia tus propósitos. Limpia tus esperanzas. Limpia tus palabras. Borra todas las palabras negativas que has expresado en tu vida. Borra todas las intenciones equivocadas con las que has llegado a cursar en tu vida y va limpiando tu vida. Subes ese petalito a nivel de tu Ajna Chakra, del sexto chakra, y sientes cómo limpia tus pensamientos. Borra aún más profundo, antes que las palabras, borra los sentimientos y los pensamientos negativos que hicieron expresarla.
cómo borra totalmente todo miedo, cómo borra totalmente toda inseguridad, todo apego, y llevas ese petalito a tu Sahasrara Padma, chakra séptimo, en la parte alta de tu cabeza, y sientes cómo abre el conducto de luz de tu alma y de tu ser hacia el universo, hacia Dios, hacia la eternidad, hacia la belleza, hacia la conciencia, hacia el amor absoluto, hacia la paz. Una vez que ya limpiaste con ese pétalo, lo llevas nuevamente a tu corazón y sientes cómo revitaliza tu corazón, cómo limpia las arterias de tu corazón, las paredes, los tendones, los músculos, y cómo hace a tu corazón comenzar a brillar con una luz blanca y pura. Y sientes cómo esa luz se expande ahora a todo tu cuerpo, a toda tu aura, a toda tu familia, a toda tu casa, a toda tu ciudad, a tu estado, a tu país, a tu continente, al mundo, al sistema solar, a la galaxia, al universo, a la eternidad. Entonces, evocas el deseo más grande que tengas en esta vida. Y lo comienzas a ver hecho realidad dentro de ti. Primero como si lo vieras en una pantalla. El cumplimiento de tu deseo más grande. Y disfrutas. Acuérdate que la visión debe ser en movimiento. Es como la bicicleta, donde congelas la visión, te caes, te sales de la concentración. Tienes que estar en movimiento. Entonces, el deseo más grande de tu alma lo tienes que ver en movimiento constante. No te detengas. Lo tienes que ver desarrollándose, evolucionando, expresándose, sucediendo, disfrutándolo, pero siempre en movimiento, porque esa es la manera en que mantenemos nuestra atención atrapada ahí, concentrada ahí, abocada, enfocada ahí. Y más que atrapada, yo diría liberada ahí. ¿Sí? Entonces, una vez que comienzas a ver tu deseo hecho realidad, das el último paso que humanamente podemos dar. Es el paso más difícil, pero es el más importante. Una vez que estás viendo tu deseo hecho realidad, lo aceptas. Lo aceptas. Le confieres realidad. Es para ti una realidad hecha ya, en tiempo real, en el momento real. Y aunque todo el mundo y toda la realidad externa te exprese lo contrario, dentro de ti es tu luz, es tu verdad. Es tu verdad. Entonces, el instante en que tú confías en tu deseo y le entregas tu fe, tu corazón, tu realidad, en ese instante lo anclas dentro de ti como, no como una esperanza, no como un deseo, sino como una vivencia hecha realidad, como un remanso de paz, como la verdad interna tuya que nadie ni nada en este mundo te puede quitar, te puede robar. Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, en ese proceso no fue nada más sentarte, ver tu deseo y ya,
sino que fue escalando poco a poco, fuiste ubicándote en un ambiente, fuiste limpiando gradualmente tu cuerpo físico, tus chakras, tu cuerpo emocional, tu cuerpo racional, tu cuerpo espiritual. Fuiste preparándote hasta que ya estabas internamente preparado, después de tu purificación interna, para por fin, después de que ya emanaste tu luz interna, para entonces ya estás en la posición de empezar a visualizar tu deseo hecho realidad. Porque va a ser mucha más profunda tu visualización que nada más sentarte, pensar algo y decir que ya, y pararte. Ahora, mientras más lo practiquemos, se va desarrollando habilidad. De forma que si hacer este proceso que acabo de sintetizar en unos minutos, al principio te puede tomar, llevarte a enfocar bien, te puede tomar media hora, o 2 horas, o 3 horas, lo cual es el tiempo más valioso que podemos utilizar en nuestra vida y más importante, y al que menos importancia le damos. Estamos más abocados en lo externo, generalmente, o sea, no hablo por todos, hablo por mí, por supuesto. Entonces, a medida que ya le vamos dando la importancia que tiene el reino interno, el reino etérico, el reino mental superior, el reino espiritual, el reino divino, que como Jesús dijo, está dentro de nosotros, y no es en el estómago, no es en los pulmones, ni siquiera en el cerebro, está dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros sentimientos. Entonces, cuando ya le damos la importancia a esto, y aunque sean 3 horas para llegar a un momento de visualización y lo practicamos, desarrollamos habilidad. Después ya no son 3 horas, en media hora, en 1 hora, en media hora, en 15 minutos, en 5 minutos, en 1 minuto, en 18 segundos puedes estar en ese estado, antes de 1 minuto, rapidísimo. Y lo fijas dentro de tu cerebro como una realidad, esa imagen que es lo que más deseas, hecha realidad dentro de ti. Lo fijas, lo mantienes y lo sostienes. Diario lo repasas, lo sientes. No estás pidiendo nada, porque pedir significa carecer de. Y si pides, vas a tener más de eso, más carencia de. Entonces no estás pidiendo nada, estás disfrutando y liberando, sin esperarlo ver hecho realidad, sin esperar que se cumpla, sin esperar nada. Simplemente te mantienes ahí. Alguna vez lo logras 10 segundos, alguna vez lo logras medio minuto, 1 minuto. Si logras sostenerte en esa sensación 5 minutos es mucho. Si logras 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, magnífico. Y no estás esperando nada. Ahí es cuando comienzan a suceder las cosas. Ahí es cuando comienza la magia. Ahí es donde empiezas a utilizar, a manejar la herramienta valiosísima que nos han dado los maestros. La visualización, la ley de atracción. La sagrada tradición iniciática siempre nos ha enseñado equilibrio, mente-cuerpo. Entonces, siempre nos ha enseñado que eso se debe complementar con una alimentación limpia, amorosa, espiritual, natural, saludable, con ejercicio físico, con trabajo práctico. O sea, no nos olvidamos tampoco del trabajo práctico, ni tenemos por qué dejar de trabajar. La visualización no nos lleva 8 horas al día, tal vez en algún estadio muy avanzado y cuando ya estás libre del peso de la economía, pero 15 minutos es la recomendación de los maestros. 15 minutos una vez al día, 15 minutos 3 veces al día, hasta que la vida misma te pone en circunstancias de que sea más tiempo. Entonces, con un trabajo equilibrado entre cuerpo, físico, entre espíritu, entre estudio intelectual, entre estudio espiritual,
entre servicio a ti, a tu familia, entre servicio impersonal al mundo, a la sociedad, en un maravilloso equilibrio que nos enseña la sagrada tradición de sabiduría antigua. Al vivirlo, comenzamos a plantar la huella de nuestros pies en el sendero de iniciación real, que es mi mayor anhelo para todos ustedes. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar ya esta plática. No sé si hay algún comentario al respecto de lo dicho o algo que añadir. Con todo gusto. Está derecho el abierto de palabra. Está abierto el derecho de palabra. Sí. Muy bien. ¿Qué les parece esto de la visualización? Hay que usarlo. O sea, es como si trajéramos un billete de 1,000 pesos ahí guardado y no lo usamos, y nosotros queriendo tomar un jugo, queriendo comer algo, queriendo comprar un suéter, algo, y ahí lo tenemos y no lo usamos. ¿Verdad? Hay una historia de que en una ocasión murió un vagabundo en Nueva York y traía un saco que se había encontrado ahí deshecho, o sea, tirado, ¿no? Y murió en la calle de frío, y cuando lo murieron y lo quitaron el saco, sintieron que traía algo en el forro, lo abrieron y era un cheque por $1,000,000, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto tiempo, cuánto frío, cuánta hambre pasó él, este indigente, teniendo un cheque al portador ahí de $1,000,000, ¿no? Y dice, es un ejemplo de nosotros. Nosotros, ese cheque del $1,000,000 es la visualización. Ahí la traemos y no la usamos. ¿Por qué? Cada quien que se conteste esa pregunta. Cada quien tiene su porqué. Muy bien, entonces, que sea esta sencillita plática como un recordatorio de esa herramienta que tenemos, con equilibrio. ¿Sí? A Dios orando y con las manos trabajando. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que nos vivamos nada más en el mundo práctico. Tenemos que dar esos 15 minutos, media hora de meditación al día, y de forma ideal llevar esa meditación hasta la visualización. Antes de la visualización en la meditación hay que arreglar cosas prácticas. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo mejoro un proceso? ¿Cómo mejoro mis relaciones interpersonales? ¿Cómo mejoro mi trabajo? Etcétera. Eso es racional. Ese es el primer nivel de meditación. El segundo es la visualización. ¿Sigue abierto el derecho de palabra? ¿O abierta la palabra derecha? Muy bien. Bueno. ¿Alguien ha tenido una experiencia con la visualización? ¿Alguien ha visualizado algo y luego llega? Al menos yo sí, varias veces, muchas veces. Desafortunadamente no tengo la habilidad a voluntad práctica. Yo creo que cuando alguien la logra es porque ya está cerca de la ascensión. Ya está al final del camino de la iniciación. Pero al menos para mí, dentro de mí, creo que eso existe. Y les comparto de mi visión, para quien le pueda ser útil. Muy bien. Pues si no hay preguntas, entonces cerramos. Con todo el amor de mi ser, con todo mi viaje espiritual evolutivo de esta y otras encarnaciones, y desde mi esencia, invoco el acompañamiento de los maestros de luz, de conciencia, de amor, de paz, de fraternidad, de armonía, de belleza, de fortaleza, de vida y de salud, para que me acompañen a cerrar los trabajos
e imanten esta plática con su energía para gloria de Dios y bien del género humano por toda la eternidad. A nombre de la sagrada tradición iniciática y con la presencia espiritual de todos nuestros maestros, declaro cerrados los trabajos de esta plática abierta al público sobre la visualización dentro del marco del proceso de la ley de atracción. Hoy, 27 de agosto del año 2023. Pax. Bueno, muchas gracias a todos. Bye.